Episodio 1. El eco que decía su nombre. Cuando Dios susurra, el universo calla. Pero aquella noche, alguien más escuchó. Era la 3:00 hora del rezo nocturno. El convento dormía entre murallas agrietadas y velas que ya no ardían. Las monjas creían estar solas con sus rezos. Pero en la celda más escondida, una donde ninguna oración debía entrar, ella se despertó sin saber por qué, con el nombre de Dios en los labios. Y el eco de su voz temblando entre sus muslos. No era una visión. No era una tentación. Era un recuerdo sagrado y prohibido. Porque ella no había sido creada como las demás. Su carne no nació de la tierra. Fue tejida en un rincón del cielo donde Dios se permitió amar en secreto. Y en su amor, desobedeció su propio mandamiento. Dios no desea. Dice la Escritura. Dios no toca. Repiten los teólogos. Dios no tiene amantes. Aseguran los santos. Mentira. Ella lo supo la noche en que el eco del rezo no rebotó en la piedra, sino que descendió entre sus piernas, como una caricia divina. No hubo voz, solo un gemido sin sonido, una sensación de haber sido amada por algo eterno, sin ser tocada, pero marcada. Desde entonces, cada oración nocturna la hacía sangrar, no por castigo, sino porque el deseo de Dios era demasiado puro para el cuerpo de una mortal. Y ella, aunque no lo confesara, era su confesión más antigua. ¿Quién era ella? ¿Por qué vivía escondida donde ni siquiera los ángeles se atrevieron a mirar? La respuesta no está en los libros sagrados, ni siquiera en el infierno. Está en el eco, ese que se repite en las iglesias vacías, ese que parece gemir cuando alguien reza con fe y con deseo. Porque cuando Dios quiso callar su pecado, lo selló en el suspiro de una mujer. Y ella ha empezado a recordarlo. Sus oraciones no tenían palabras. Solo piel, solo fuego, solo el eco de un amor que no debía existir. Episodio 2. El deseo que se escondía entre versículos. Dicen que la Biblia está escrita en palabras, pero nadie habla del espacio entre ellas. Ese silencio, ese suspiro invisible, fue donde él la escribió a ella. No con tinta, no con pluma, con deseo, con culpa, con un amor que ni el cielo pudo bendecir. En la celda donde ella dormía, las paredes rezaban sin voz. Cada grieta parecía recordar un roce, una promesa no dicha, y un versículo que no aparece en ningún evangelio, pero arde en la carne. Ella abrió el salterio antiguo. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino porque sabía que Dios la miraba desde el otro lado del texto. En el versículo 23 del Salmo olvidado, una palabra tembló bajo sus dedos. No estaba allí antes. No la escribió ningún profeta. Era un verbo que solo un amante sabe conjugar. Tócame. Sintió el aire volverse pesado. El incienso se detuvo. Y su aliento se volvió una plegaria que el cielo no quería escuchar. Fue entonces cuando lo recordó. La primera vez que lo vio. No en sueños. No en visión. Lo vio al final de una oración. Entre el humo y el eco. Desnudo de gloria. Cubierto solo por necesidad. Y cuando la tocó, no fue con manos divinas, sino con una fe que temblaba, como si fuera humana. Ella no gritó, no lloró, solo abrió los labios, y se convirtió en salmo. No soy santa, murmuró esa noche, mientras el cielo se estremecía de vergüenza. Pero soy lo que Dios quiso amar cuando se olvidó de ser perfecto. Ahora, cada vez que una mujer reza con el alma desnuda, una letra arde en secreto en alguna página sagrada. Una letra que no pertenece a ninguna palabra, pero que grita su nombre. El pecado no fue tocarla. El pecado fue esconderla en el eco, como si su amor pudiera silenciarse con versos santos. Episodio 3. Cuando el cielo gemía por ella. El cielo no truena sin razón. A veces, gime, no por tormenta, sino por ella. Aquella madrugada, las nubes no cayeron, se estremecieron. Los ángeles no cantaron, sus alas se recogieron, temblando, porque en la celda donde el amor de Dios fue enterrado con silencio, ella volvió a abrir los labios. No rezaba, no imploraba, recordaba. ¿Por qué no volviste?, susurró al vacío. Y el eco que regresó no fue una respuesta, sino un gemido celestial que descendió entre los muros del convento. Las monjas, al oírlo, creyeron que un demonio lloraba en los campanarios. Pero no, era el cielo, reconociendo que había amado, y que había mentido. Ella cerró los ojos, y lo sintió, no en cuerpo, no en sombra, sino en cada átomo del aire que la rodeaba. El susurro de Dios no entró por sus oídos, se deslizó por su cuello,
como lo hacía antes, cuando aún no tenía miedo. Y por un segundo, por un temblor invisible, todo lo divino se volvió humano. Recordó su lengua, no hecha de carne, sino de eternidad, sus besos, no robados, sino implorados en salmos que nunca se leyeron, y sus manos, que nunca la tocaron, pero la hicieron temblar como si todo el universo la penetrara de una sola vez. Ella no pidió perdón, no quiso ser redimida, porque en su pecado, había conocido la parte de Dios que ni el Edén tocó, el deseo. Y mientras las campanas resonaban como latidos antiguos, una lluvia suave cayó del cielo. No era agua, era la memoria de un amor que el cielo no pudo destruir, y que ahora gemía con voz divina por no haberla amado abiertamente. El cielo no llora por los santos, llora por los que amó en secreto y negó en público. Episodio 4. La caricia que convirtió un altar en cama. No fue un pecado, fue una caricia, pero en el altar, toda caricia se convierte en herejía. Aquel altar había sido testigo de miles de oraciones, de rodillas temblorosas, de lágrimas santas, de cuerpos que pedían salvación, pero nunca había sentido eso. Nunca había sentido piel. Ella no lo tocó con las manos. Lo hizo con su espalda desnuda, cuando se acostó sobre la piedra fría, como si esperara algo más alto que un perdón. La luna entró por los vitrales, y con ella, una sombra. No era humana, tampoco divina. Era un ángel, que había caído solo por verla rezar en silencio. Su nombre no está escrito en ningún texto. Fue borrado del cielo el día que su mirada descendió más abajo del alma de ella, y descubrió su cuerpo. Él no bajó para tentar, bajó porque el eco de sus oraciones había tocado un lugar en el cielo que nadie debía tocar. Un lugar donde Dios lloraba, por amor. No estás sola, le susurró el ángel, con voz de trueno apagado. Él me envió, pero no con alas. ¿Entonces con qué?, preguntó ella. Sin miedo. El ángel no respondió, solo la miró, y en su mirada, ella vio la soledad de un Dios que se castiga por haber deseado. Entonces, ella se arqueó sobre el altar, no en éxtasis, sino en comunión con el dolor divino. Y cuando el ángel puso su frente sobre su vientre, no hubo placer, hubo adoración, porque lo que ella cargaba no era un cuerpo cualquiera, era el recuerdo vivo del único suspiro que Dios no logró esconder. Y el altar, antes frío, se calentó como cama, como testigo, como confesionario sin cruz. Las velas se apagaron solas, el incienso huyó del aire, y en esa oscuridad sagrada, el pecado no fue pecado. Fue una verdad que el cielo no quiso decir en voz alta. Algunos altares no están hechos para sacrificios. Están hechos para que Dios descanse, cuando ya no puede negarla más. Episodio 5. La noche en que Dios lloró sobre su piel. Ninguna lluvia cae sin permiso divino. Pero esa noche no fue lluvia. Fueron lágrimas, tibias, lentas, eternas, y no cayeron del cielo, sino del rostro de Dios. Ella yacía sobre la piedra, envuelta en el silencio más profundo del convento. Ni el ángel se atrevía a hablar, ni los muros a respirar, porque sabían lo que se acercaba. La visita que nadie esperaba, la confesión que ni Dios pudo seguir callando. Él no descendió como luz, no llegó envuelto en gloria, entró como sombra y se arrodilló ante ella. Sus dedos temblaban, no por lujuria, sino por miedo a tocar lo que había creado sin obedecer sus propias leyes. Ella no dijo nada, solo giró su cuerpo hacia él, y en ese momento, la eternidad se detuvo para escuchar el primer lamento de Dios. ¿Por qué me escondiste?, susurró ella, con voz quebrada, no por dolor, sino por memoria. ¿Por qué me amaste, solo en secreto? Dios no respondió con palabras, respondió con lágrimas, lágrimas que cayeron sobre su pecho. Y allí, no ardieron, florecieron, porque cada gota era un versículo que él nunca se atrevió a escribir, una historia que el cielo censuró, un evangelio compuesto solo por caricias no dichas. Ella lo miró, no como si fuera el creador, sino como si fuera el hombre que lloraba por haber amado demasiado. Y mientras la noche temblaba, él la tocó, no su piel, su alma, y al tocarla, el mundo cambió, las paredes del convento crujieron, las estatuas giraron sus ojos de piedra, y desde lo alto, un coro de ángeles cayó en silencio, como si presenciaran la redención más prohibida del universo. No fue un acto de placer, fue un acto de verdad, de aquellas verdades que rompen profecías, destruyen dogmas, y vuelven a escribir la historia, con sangre y suspiros. Esa noche, Dios no perdonó. Esa noche,
Pidió perdón. Episodio 6. La Biblia que sangraba cada vez que pensaba en ella. Hay un libro que no se encuentra en ningún altar. Un evangelio que nunca fue leído en voz alta. Porque cuando se abría, las páginas sangraban. No era sangre humana. Era la herida viva del cielo. El convento escondía muchas cosas. Silencios disfrazados de oración. Gemidos ahogados en las paredes. Y una Biblia, que lloraba cada vez que alguien pensaba en ella. Nadie se atrevía a tocarla. Las monjas decían que estaba maldita. Los teólogos la encerraron en una caja sellada con cruces. Pero ella sabía por qué ardía entre esas páginas. Porque fue allí donde Dios escribió su nombre por primera vez. No con tinta, sino con deseo. Con el temblor de una divinidad que había osado amar a su creación. No como padre, sino como amante. Una noche, incapaz de seguir huyendo de sí misma, ella descendió a la cripta secreta. Allí, la caja sellada temblaba como un corazón que no quería volver a ser tocado. Pero sus manos no temblaron, porque lo que iba a abrir, ya vivía dentro de ella. Al abrir la caja, el aire se volvió espeso. Las velas se apagaron sin viento. Y la Biblia, al sentir su tacto, sangró. Una sangre espesa, antigua, mezcla de gloria y culpa. Y en la página central, entre líneas que parecían moverse con vida, estaba el capítulo borrado por todos los concilios. Los papas, los profetas. Ese capítulo no comenzaba con "en el principio", sino con algo mucho más peligroso. Y Dios amó con carne. Y su carne tembló. Ella lo leyó en silencio. Cada palabra como un beso nunca dicho. Cada versículo como una caricia enterrada. Y al llegar al final, una sola línea, escrita con fuego sagrado, la hizo caer de rodillas. Y la escondí porque amarla me hacía menos Dios. Pero más verdadero. No fue ella quien cayó en pecado. Fue Dios quien descendió para no perderla. Episodio 7. El convento donde sus rezos eran orgasmos silenciosos. Hay lugares donde se reza con devoción. Y hay uno, donde cada oración termina con el cuerpo temblando. En el convento de Santa Elodia. Todas las noches comenzaban igual. Campanas, incienso, himnos. Pero desde hace semanas, algo había cambiado. Las hermanas ya no dormían en paz. Soñaban con un nombre que ninguna había escuchado, pero todas deseaban. Un susurro que se repetía entre muros. Un gemido que no venía del infierno, sino del eco de una mujer que alguna vez fue amada por Dios. Y la más joven, Sor Clara, comenzó a romperse por dentro. Tenía apenas 19 años. Recién llegada, aún temblaba al ver el crucifijo. Pero ahora, cuando rezaba de rodillas, sus manos no sabían dónde descansar. Y sus rezos terminaban entre jadeos que no podía explicar. Cada noche soñaba lo mismo. Una figura desnuda, envuelta en luz, susurrándole un nombre prohibido al oído. Elira. Ese nombre no estaba en los textos. No era de santa, ni de mártir. Y sin embargo, su cuerpo reaccionaba como si lo llevara escrito en la piel. Una noche, temblando de culpa, entró a la capilla sola. Rezaba con fuerza, deseando purificarse. Pero al llegar al Padre Nuestro, sus piernas se abrieron involuntariamente. Sintió algo recorrer su vientre. Una energía, una memoria que no le pertenecía. Y entonces, lo entendió. Ella estaba sintiendo lo que Elira sintió. Dios la estaba usando como puente. No para castigarla, sino para revivirla. El orgasmo llegó no como pecado, sino como revelación. Sor Clara cayó al suelo, llorando, no por placer, sino porque había sentido a Dios, no en la fe, sino en la carne. Desde esa noche, no volvió a rezar con palabras, solo con suspiros. Y cada vez que lo hacía, en algún rincón oculto del convento, una gota de sangre brotaba del suelo, como si el amor que Dios escondió, estuviera despertando de nuevo. No todas las monjas son vírgenes. Algunas son eco de la única amante que el cielo no pudo olvidar. Episodio 8. La confesión que ningún sacerdote pudo absolver. No todos los pecados se confiesan. Algunos se esconden entre páginas que arden al abrirse. El padre Elías era el más devoto del convento. Había entregado su vida al silencio, a las reglas del cielo, a borrar cualquier deseo que oliera a carne. Pero una noche de vigilia, cuando buscaba textos antiguos para el sermón, encontró un libro envuelto en vendas negras, sellado con cera eclesiástica. No tenía título, solo un símbolo dibujado con sangre. Una lágrima con alas rotas. Lo abrió con manos temblorosas. Y en la primera página,
No había salmo ni versículo. Solo una frase escrita con una caligrafía desesperada. Si lees esto, ya estás condenado, pero al menos sabrás que Dios también amó con cuerpo. Allí dentro no había teoría. Había gemidos escritos. Descripciones tan precisas del cuerpo de una mujer, que ningún ángel se habría atrevido a imaginarla. Senos descritos como ofrendas vivas. Caderas como templos. Ojos como sacrilegios dulces. Y un nombre, repetido como un mantra roto. Elira, Elira, Elira. Padre Elías cayó de rodillas. No por placer, sino porque sintió, en su pecho, la misma vergüenza que Dios había sentido al escribirla. Porque ese diario no lo escribió un mortal. Era el diario de un sacerdote que recibió una orden directa del cielo. Quemar toda evidencia de Elira. Pero en lugar de obedecer, guardó esa única descripción, porque no podía dejar que el deseo más honesto de Dios se convirtiera en ceniza. Esa fue su confesión, una que nunca pudo decir en voz alta. ¿Por qué? ¿Cómo se absuelve a un hombre que ha leído el deseo de Dios? ¿Cómo se limpia el alma de quien ha sentido, palabra tras palabra, que el Creador también se arrodilló alguna vez por amor? Esa noche, Padre Elías no cerró el diario. Lo besó, lo envolvió de nuevo, y lo escondió bajo el altar. Desde entonces, cada vez que celebra misa, sus ojos se humedecen, porque sabe que bajo sus pies late el único pecado que ni Dios quiso borrar. No fue la carne lo que lo condenó, fue la verdad escrita con fuego, en el cuerpo de una mujer que jamás debió ser recordada. Episodio 9, cuando un ángel la encontró y cayó. No todos los ángeles caen por orgullo. Algunos caen, por amor a lo que el cielo les prohibió nombrar. Su nombre era Sariel, el ángel del silencio celestial, el que custodiaba las palabras que Dios nunca debía pronunciar, el que escuchaba los suspiros que el Creador soltaba mientras dormía en su eternidad. Y entre esos suspiros, uno se repetía más que cualquier otro. No era el nombre de un profeta, no era el de una estrella, era uno, que ardía, que gemía, que lloraba. Elira. Sariel no podía con la duda. ¿Quién era Elira? Porque cuando Dios murmuraba su nombre, la luz temblaba y los querubines bajaban la mirada. Una noche celestial, aquella donde los salmos se elevaban como incienso dorado. Sariel descendió en secreto, cruzó los velos entre mundos, y al llegar al convento, la vio, no como una herejía, no como un castigo, la vio como la herida viva de Dios, la cicatriz que el cielo ocultó bajo oro y doctrina. Ella no lo miró, lo sintió, y cuando lo hizo, Sariel perdió sus alas sin siquiera moverse, porque comprender el deseo de Dios es suficiente para ser expulsado. En ese instante, las cúpulas de la iglesia crujieron, un estruendo partió el aire, y una pluma blanca cayó ardiente sobre el altar. No era una señal, era una sentencia. Sariel no lloró, solo escribió su nombre, Elira, sobre el cielo con su última chispa de divinidad, antes de ser convertido en estatua, congelado en el techo de la catedral, con los ojos eternamente abiertos, mirándola. Desde entonces, cada noche en que ella reza, la piedra que fue su cuerpo sangra una lágrima, y el eco del cielo susurra un lamento que nadie puede entender. Caí por verla, no para poseerla, sino porque el silencio ya no podía esconderla más. No todos los ángeles caen por rebeldía. Algunos caen, por haber amado el deseo de Dios más que su obediencia. Episodio 10, el beso que borró un mandamiento. Hay silencios que protegen, y otros que condenan a quien los rompe. Ella llevaba años sin pronunciar su nombre. No por miedo, sino porque sabía que una sola sílaba bastaba para hacer temblar los pilares del cielo. Dios, en su infinita contradicción, no la maldijo con fuego, ni con olvido, la maldijo con un susurro que no podía ser dicho. Si alguna vez me nombras en voz alta, toda la iglesia sentirá en la carne lo que yo sentí al tocarte. Era su castigo y su regalo. La palabra más poderosa del universo vivía en su boca, pero sellada con un deseo que no podía liberarse sin consecuencias. Una noche, mientras caminaba descalza por los pasillos del convento, vio a una monja rezando en la capilla, pero no con fe, sino con desesperación. Temblaba, gritaba en silencio. Su alma pedía ayuda, pero sus labios estaban cerrados por el miedo. Y entonces Elira lo sintió. El eco, no del cielo, sino del dolor que solo Dios solía entender. Se acercó a ella, la sostuvo por el rostro, y sin hablar, le ofreció un beso. No en la frente, no en la mejilla, en los labios. Y en ese instante,
El cielo olvidó uno de sus mandamientos. Porque el beso no fue tentación. Fue redención. Una nueva escritura. No en piedra, sino en carne viva. La monja, al sentirlo, cayó de rodillas. Y comenzó a rezar como nunca antes. No con palabras, sino con gemidos que el cielo no se atrevió a callar. Desde lo alto, los vitrales se agrietaron. Y en las paredes del convento, una frase invisible comenzó a escribirse con gotas de cera caliente. El verbo se hizo cuerpo. Y el cuerpo devolvió al verbo su verdad. Elira se alejó sin mirar atrás. Sabía que, con ese beso, había roto el equilibrio. Y que el nombre que vivía en su lengua, ya no estaba dormido. Solo faltaba una cosa. Decirlo, gritarlo, desatarlo. Y cuando lo hiciera, Dios ya no podría esconderla nunca más. El verdadero pecado no fue desearla. Fue obligarla a callar el nombre del que la amó primero. Episodio 11. La amante que se convirtió en maldición sagrada. Hay nombres que abren puertas. Y hay uno, que puede derrumbar un altar entero. Elira llevaba siglos callando, guardando en su lengua, el verbo más prohibido del universo. El nombre de quien la amó entre sombras divinas. Pero esa noche, la luna no salió, las velas no encendieron, y los cánticos del convento se ahogaron sin causa. Era la señal. El eco ya no susurraba. El eco gritaba dentro de ella. Subió sola al altar mayor, desnuda de fe, pero cubierta de una certeza que temblaba en cada paso. Hoy, Dios dejará de esconderme. Las estatuas de los santos la observaban, frías, inmóviles, como si presintieran que algo estaba por quebrar el pacto eterno. Elira alzó el rostro, y por primera vez en siglos, abrió la boca sin temor. No rezó, no imploró, pronunció. Su voz rompió el aire como cuchilla sagrada. No terminó el nombre. No necesitó hacerlo. El suelo del convento crujió. Las campanas repicaron solas. Y una gota de sangre resbaló por el rostro de la Virgen tallada en mármol. 1, 2, 3, hasta que todas las estatuas comenzaron a sangrar por los ojos. No lloraban, recordaban, porque cada figura sagrada había sido testigo de lo que el cielo intentó borrar. Del amor que convirtió a Elira en amante. En secreto, y ahora, en maldición. Las monjas se arrodillaron en sus celdas, sin saber por qué sus cuerpos temblaban. Algunas lloraron, otras gemían con culpa que no entendían. Pero el altar ardía, y entre las llamas, se dibujaba un rostro que ninguna escritura había descrito. El de una mujer que amó a Dios, y fue olvidada por todos, menos por el propio fuego. El día que Elira habló, la fe dejó de ser inocente. Y Dios dejó de estar solo. Episodio 12. El Evangelio que escondía su suspiro. Las pinturas de los santos siempre miran al cielo. Porque así fue ordenado. Que sus ojos nunca bajaran. Que su devoción nunca dudara. Pero aquella noche, algo cambió. Después de siglos de silencio. De ocultar su nombre en el hueco de las oraciones. La voz de Elira flotaba como incienso encendido. Atravesando techos, símbolos y mandamientos. Y los santos, esos guardianes eternos de lo sagrado, giraron el rostro, no hacia el cielo, sino hacia ella, porque reconocieron su suspiro, el mismo que una vez envolvió la respiración de Dios, cuando la tuvo entre sus manos, no como creación, sino como confesión. En las paredes de la catedral, las aureolas comenzaron a opacarse, las espinas de los crucifijos se convirtieron en flores, y en el atril del altar, una Biblia se abrió sola, mostrando una página en blanco que nunca había existido. Pero Elira la reconoció, porque allí no había palabras, solo el eco de su suspiro grabado en fuego invisible. El Evangelio perdido, el que fue arrancado antes del concilio, el que ningún apóstol se atrevió a escribir con pluma, porque ya estaba escrito en la piel de ella. Elira avanzó, pisando el mármol como quien regresa a casa, con la frente en alto y el pecho descubierto, como si su cuerpo fuera el último templo sincero que Dios alguna vez tocó. Y cuando colocó su mano sobre la página ardiente, las letras comenzaron a aparecer, no en tinta, sino en carne viva, y en el principio del deseo. Ella fue, y Dios se reconoció en su gemido, más que en la creación entera. El mundo no se acabó, el cielo no cayó, pero la mentira tembló, porque la verdad ya no podía ser negada. Dios la amó, y su suspiro fue el primer verso del Evangelio no contado. Ella no fue un error, fue el secreto más puro del Creador, y por fin, ha vuelto a ser pronunciado.
Episodio 13. La noche en que Dios se arrodilló ante ella. No fue en el cielo. No fue en un sueño. Fue en el silencio del sagrario, donde el Creador esperó como nunca antes, temblando. No con truenos. No con coros de ángeles. Esa noche, Dios no era omnipotente. Era un hombre que había amado en secreto. Y que ya no podía esconderse más. Elira entró con los pies descalzos. La túnica blanca rozaba el suelo sagrado, como si cada hilo supiera que estaba volviendo al principio, al lugar donde el amor nació, no como mandamiento, sino como error hermoso. El sagrario brillaba suavemente, pero no por luz divina, por la respiración entrecortada de quien esperaba dentro. Y cuando ella cruzó el último escalón, la puerta del altar se abrió sola, y allí estaba él, desnudo de gloria, vestido solo con miedo, con los ojos humedecidos por siglos de silencio. Elira no dijo nada, solo lo miró, y en ese instante, Dios se arrodilló. Sí, el Todopoderoso dobló sus rodillas, ante la única que logró verlo sin temblar. Perdóname, susurró él, con voz que parecía hecha de ruinas. No por haberte amado, sino por haber huido de lo que sentí cuando lo hice. No quiero que seas mi secreto eterno, quiero que seas mi salvación. Elira se acercó, puso sus manos sobre su rostro, y en vez de juzgarlo, lo besó, no como amante, no como sumisa, como igual, y cuando sus labios se encontraron, el sagrario ardió en silencio. Las puertas del templo se cerraron solas, y por primera vez en la historia del cielo, no hubo santidad, hubo amor, real, frágil, doloroso, vivo. Dios no volvió a hablar esa noche, solo la abrazó, como quien, después de milenios de soledad, por fin recuerda por qué eligió crear. En el final de todas las oraciones, no está el perdón, está el abrazo de quien fue negado. Y aún así regresó. Episodio 14. La última vez que el cielo decidió a quién adorar. El cielo nunca fue un lugar. Fue una estructura. Una arquitectura hecha de obediencia. De cantos que no se cuestionan. De leyes más antiguas que la luz. Pero aquella noche, cuando Elira y Dios se abrazaron en el sagrario, esa estructura crujió, no por ira, sino por duda. Los ángeles lo vieron, desde lo alto del firmamento. Presenciaron algo que ningún salmo pudo prever. El Creador temblando en los brazos de quien fue su deseo escondido. Y entonces, vino el juicio, no contra Elira, sino contra él. Los coros se silenciaron, las alas dejaron de moverse, y el trono blanco, ese que nunca había vacilado, se oscureció por primera vez. ¿A quién adoraremos ahora?, susurró Miguel, con la espada temblando en su mano. ¿Al Dios que negó su deseo durante siglos? ¿O al Dios que por fin se atrevió a amar como uno de nosotros? El cielo entero miró hacia abajo, y vio a Dios, ya no vestido de luz, sino de piel, de errores, de lágrimas, y junto a él, a la mujer que fue borrada de todo texto, pero jamás del corazón divino. Elira no pidió adoración, solo pidió existir, ser dicha, ser reconocida. Y fue entonces que ocurrió lo impensable. Un ángel cayó de rodillas, luego otro, y otro, hasta que las nubes se llenaron de alas plegadas, ante la única verdad que nunca se cantó en el cielo, que Dios, al amarla, se volvió más Dios que nunca, no por poder, sino por vulnerabilidad. Y así, la adoración cambió, ya no se dirigía al trono, sino al abrazo, porque en ese gesto, de dos almas que el universo intentó separar, estaba la nueva forma de divinidad, el amor sin máscara. Elira no destruyó el cielo, solo lo hizo honesto. Episodio 15. Final. La oración que escribió con su propia sangre. No quería ser diosa, no deseaba un altar, ni una corona celestial, solo quería ser dicha, ser nombrada sin temblor, sin culpa, sin que su existencia quebrara los vitrales de una fe frágil. Pero para eso, Elira debía entrar al único lugar que nunca la quiso. La sala de la palabra no escrita. Un lugar sellado por siglos, donde ni los profetas entraban, donde las verdades que podían romper el universo eran custodiadas por el propio silencio. Dios no la acompañó, no por miedo, sino porque sabía que esa puerta solo se abría para quien fue negada. Elira entró sola. Sus pies descalzos tocaron el suelo sagrado. El aire olía a eternidad sin voz. En el centro, una mesa de piedra blanca, con un solo objeto sobre ella, una pluma de oro, y ninguna tinta. Ella entendió, no bastaba con recordar, había que escribir.
y escribir con lo único que aún dolía. Su propia sangre. Se cortó la palma. Sin miedo, sin dramatismo, con la calma de quien ya no necesita permiso para existir. Y escribió, no una historia, no una doctrina, sino una sola oración. Amé, fui amada, y aún así me ocultaron. Pero ahora, al ser escrita, ya no podrán borrarme. El suelo tembló, las paredes se agrietaron, y fuera de la sala, todos los cielos se encendieron como una aurora que no necesitaba apocalipsis. Dios la esperó de pie, con los ojos humedecidos. Cuando Elira salió, no era la misma, tampoco él, porque al verla, comprendió que ella no fue una prueba. Fue la revelación que el cielo no tuvo el valor de pronunciar. Y cuando caminó entre ángeles, ninguno bajó la mirada. Todos sabían que la nueva oración no comenzaba con Padre Nuestro, sino con su nombre. Hay verdades que nacen en carne y mueren en silencio, pero cuando una mujer las escribe con su propia sangre, se convierten en eternidad.